¿Qué tal, Maker? Buenos días, pues otro podcast más para todos ustedes. Pues bueno, hoy es un tema muy interesante y una persona igual de interesante que el tema. Con nosotros está Ángel Vázquez. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Javier. Gracias por la invitación. Y muchas gracias por haberla aceptado. Pues vamos a hablar de hidrógeno, algo que a mí me encanta el tema y que bueno, tener una persona con tanta experiencia y tantos años recorridos en esto me va a todavía iluminar un poco más. Ángel, pues cuéntanos cómo empezó toda esta historia del hidrógeno. Pues mira, empezó en mis años universitarios. En mis años universitarios empecé a ver todo ese tema de las celdas de generación de hidrógeno y es un tema que desde el inicio me apasionó. Me apasionó porque te das cuenta que toda tu vida has estado inmerso con esta información, ¿no? O sea, todo el mundo sabemos desde la escuela que el agua es H2O, 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 pero muy poco relacionamos, incluso ahora de adultos, porque por lo que sea, ¿no? Que el hidrógeno es un combustible y el oxígeno es el comburente que necesita todo combustible. Y en los procesos de combustión necesitas un combustible y un comburente para el proceso y una chispa que se genera en el triángulo de fuego. Y del rompimiento molecular del agua tiene la mezcla perfecta. Entonces es un tema que siempre me ha apasionado y que lo hemos ido desarrollando pues desde hace muchos años. Sí. Fuera de cámaras me platicabas que tus primeras experiencias fue una bicicleta. Cuéntame esa historia. Sí, bueno, mira, pues esa bicicleta terminó siendo el detonante de todo este tema de Kenergy. En la escuela, en la universidad, hice una bicicleta que adicionamos con una celda de combustible de hidrógeno y es un pequeño motor de combustión interna y lo hicimos trabajar con 100% hidrógeno. Entonces, en aquellos años, pues eso era todavía algo sumamente innovador. Esas cosas ya existen, ya las ves más comúnmente, pero en aquellos años, pues fue como que parte de toda esa tendencia, de todo lo que se veía a nivel global, ¿no? Sí. ¿Qué decían? Ahí viene el chaval del hidrógeno. No, pues ahí no me alcanzaban en la bicicleta, ¿no? ¿Te ahorraste todos los consumos de gasolina del coche para ir a la universidad? No, pues. Oye, pero no para ahí. También me estabas contando que fuiste a varios países a seguir preparándote en el tema, a conocer más del tema. Cuéntanos esa parte también. Bueno, mira, como volviendo un poquito a la bicicleta, ese fue el detonante. Ahí me preguntó por ahí, oye, ¿y se podrá hacer mayor cantidad como para un coche? Y ahí empezó toda esta aventura, ¿no? Ahí empezó toda esta aventura. Para hacerlo formalmente tuvimos que viajar, buscar cuáles eran los países que estaban liderando todo este tema del hidrógeno, cuáles eran los personajes, las empresas. Y me tocó viajar y en uno de esos viajes fui a las fábricas de electrolizadores en China, en Portugal, en Estados Unidos. Y en uno de estos viajes, regresando de China, tenía una estancia de una semana aproximadamente en Los Ángeles y aproveché para visitar a una persona que me parecía muy relevante y lo sigue siendo, ¿no? En ese tiempo, para el desarrollo del hidrógeno enfocado al área automotriz. Ahí estuvimos en Silicon Valley visitando una empresa que hace esto en el área automotriz, pero también me tocó trabajar con un ingeniero que trabajó con un caso muy famoso, Stanley Meyer, que hizo el primer coche básicamente propulsado por hidrógeno, un motor modificado. Y este ingeniero es un ingeniero automotriz de la General Motors, ¿se puede decir o no? Sí, dale. Era un ingeniero automotriz de la General Motors y trabajó indirectamente con Stanley Meyer en la fabricación de unos dispositivos para controlar algunos aspectos de los vehículos para que el hidrógeno pudiera interactuar, ¿no? Entonces me tocó visitarlo. Y en ese viaje conocí todo su trabajo, me habló de todo el tema de la industria automotriz, me habló de cosas un poquito conspiranoicas que no quiero entrar en detalles, ¿no? Todos sabemos que Stanley Meyer extrañamente falleció. Sí. Y pues siguió sumando a todo este tema del hidrógeno, ese viaje. Sí. Sí, fíjate que yo tomé un curso en otro país, más o menos creo que era 2016 o 2017, y uno de los temas hablaron del hidrógeno. Y ahí fue donde yo me
Y es que tú lo estás haciendo extremadamente formal y el hidrógeno vaciaba agua y con la máquina esta que tú ya diseñaste, separa el hidrógeno del oxígeno y genera la combustión. Pero ahorita vas a explicar esa parte. Entonces ahí fue donde a mí me encantó todo el tema de cómo había algo tan natural que pudiera maximizar la combustión de muchas cosas, ¿no? Entonces ahí, pero vamos un poquito, ya vienes todo estudiado, ya vienes bien capacitado, llegas aquí a Monterrey, México, y ¿qué pasa? ¿Cómo arrancas todo este desarrollo? Bueno, pues hicimos los primeros electrolizadores para el área automotriz. Ha sido toda una curva de aprendizaje. Ha sido toda una curva de aprendizaje donde llegamos a la conclusión de que es un muy buen tema para la industria automotriz, no para todos los vehículos que circulan, porque aquí tenemos que ser muy conscientes de cuál es el objetivo, y el objetivo es reducir emisiones contaminantes, número 1, y número 2, que más bien sería el número 1, reducir los costos del combustible. Porque al reducir los costos del combustible, automáticamente inferimos que estamos bajando el consumo de combustible, y al bajar el consumo de combustible estamos impactando realmente en la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, que hay una agenda mundial rumbo al 2025, rumbo al 2030 y rumbo al 2050 con diferentes etapas para la descarbonización del planeta, ¿no? Entonces ahora sí a los empresarios nos tiene que poner a pensar qué vamos a hacer en ese tema. A los empresarios los tiene que poner a pensar, más bien los empresarios en algún momento va a llegar la obligatoriedad. Ya no nada más es un tema de conciencia ecológica, sino ya es un tema de una obligatoriedad de cumplir con una agenda mundial que se está dando en todos los rubros donde se produce fuertemente las emisiones de CO2, que es en la industria automotriz, la industria del cemento, la industria del acero y la agricultura, básicamente. Sí. Fíjate que, bueno, pero regresando un poquito, nada más, aquí la situación, yo creo que, y voy a hablar de mi caso, fue que allá por el 17, cuando pensamos en la parte automotriz, estaba entrando muy fuerte todos los carros eléctricos, y eso desbancaba la novedad del hidrógeno, como que decía, no, es que ahorita el mercado va por la parte eléctrica y no por la parte del hidrógeno, ¿no? Pero creo que ahorita ya lo están repensando por los altos costos después de la pandemia que han quedado, pero bueno, eso será otro tema. Pero también quería tocar del tema, Ángel, pues aquí también sabemos que en México casi el 90% de las empresas son pymes, mini pymes o medianas empresas. ¿Qué están pensando ustedes para ese gran volumen? Bueno, volviendo al tema de la descarbonización, y que hay una agenda y que hay foros mundiales que hablan de que el hidrógeno es parte fundamental. Se prevé que el hidrógeno de aquí al 2050 se vaya a incrementar el consumo en un 600%, y alguien va a tener que suministrar todo ese hidrógeno. Y en estos grandes foros, Javier, siempre se habla acerca de los grandes proyectos. Y es un tema recurrente desde hace 20 años en Europa, que apenas nos está llegando a América Latina. Y en ese contexto, todos los foros y todo el mundo habla de generar hidrógeno verde, de inyectarlo a la red de distribución de gas natural para descarbonizar el gas natural. El gas natural produce ciertamente emisiones de cualquier combustible que es un hidrocarburo, que los hidrocarburos tienen hidrógeno y tienen carbón. Al hacer la combustión se generan emisiones de CO2. Entonces se hablan de todos estos grandes proyectos en la industria, pero realmente ¿cómo pudiéramos llevar el hidrógeno a proyectos inmediatos o en el mediano plazo? De eso no se habla, porque incluso empresas globales, los presupuestos para hacer este tipo de obras de generaciones de toneladas de hidrógeno anuales son impensables los costos en este momento. Entonces, fuera de la temática y de la tónica de utilizar el hidrógeno en la industria,
hay que ver cómo hacerlo, o sea, cómo hacerlo con una inmediatez de corto y mediano plazo. Uh-huh. Entonces, pensando en esto, nosotros hemos desarrollado algunos equipos para hacer más eficientes los procesos de combustión con unas cantidades de inyección relativamente bajos en relación al consumo general o total del combustible primario, ya sea gas LP, gas natural, combustóleo inclusive, combustibles líquidos, coque, carbón, y desarrollamos equipos de baja producción que pueden tener un impacto muy positivo en diferentes industrias. Uh-huh. Y le damos una herramienta al industrial para poder tomar ahora sí que la iniciativa de decir, bueno, vamos a probar de qué manera el hidrógeno impacta en nuestra industria de manera inmediata, sin esperar esos grandes megaproyectos que para que en México se llegue a dar un proyecto de este tipo van a pasar fácil más de 20 o 30 años. Uh-huh. Entonces realmente aquí es poder contribuir con la industria a descarbonizar su sector, poniendo la parte que nos corresponde. Nosotros podemos generar los electrolizadores y la industria tendrá que ver cómo adecuarlos a sus operaciones. La Agencia Internacional de Energía marca que de aquí al 2050 todas las empresas tendrían que apoyarse en el hidrógeno, uh-huh, que es una pieza del rompecabezas, no es todo, pero es una pieza del rompecabezas importante para poder reducir sus emisiones contaminantes. Sí. Y para esto nosotros dividimos nuestro mercado en 3 segmentos, que es el segmento comercial, el segmento industrial y el segmento heavy duty, donde pues son operaciones ininterrumpidas, ¿no? Dentro de estos equipos hay equipos tan pequeños como para suministrar hidrógeno en quemadores en el área de alimentos y bebidas, donde realmente se pudiera dar un impacto inmediato en la reducción de los consumos, uh-huh, y por ende en la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Uh-huh. O sea, si yo tengo una tortillería y quiero ahorrarme gas, uh-huh, o potencializar el uso del gas, tú me llevas un equipo, uh-huh, tú y yo nos ponemos de acuerdo, me llevas un equipo, lo conectamos. Así es. Y empiezo a tener un ahorro en combustible. Sí, este nicho es muy, muy sensible, uh-huh, para nosotros porque estamos hablando que es un área comercial, donde los usuarios son usuarios que regularmente no tendrían experiencia en equipos de este tipo. Uh-huh. Sería penetrar el mercado realmente con el hidrógeno para poder ayudar a comercios muy pequeños donde, digamos que tienes un consumo de 50,000 pesos mensuales, uh-huh, de gas, ¿no? Y con estos equipos te puedas ahorrar 10,000 pesos al mes, uh-huh, 15,000 pesos al mes, pues ya es la renta, ¿no? Sí. Ya es la renta del local comercial. Y así le subes la rentabilidad al hombre que tiene la tortillería, que ahorita por los costos del maíz está medio apretado. Uh-huh. Pero fíjate que pero háblame un poquito, hubo una palabra ahí que me gustó, lo puede utilizar cualquier persona, pero si no le sabe de la seguridad del hidrógeno, platícame un poquito de la seguridad de esos equipos. Uh-huh. Bueno, estos equipos los diseñamos con eso en mente. Uh-huh. ¿A quién va dirigido? No es lo mismo que te hable de un equipo industrial, uh-huh, donde tenemos sistemas de seguridad y PLCs de seguridad y sistemas redundantes para solventar cualquier situación que se pudiera dar con el hidrógeno, uh-huh, todo automatizado y todo supervisado por sí, un PLC de seguridad y un PLC de operativo, a decir, bueno, llega un equipo que voy a poner en una tortillería o en una panadería, ¿no? Uh-huh. Donde el usuario no va a ser un usuario especializado, ni va a haber un área de seguridad industrial que pueda haber ese tipo, sí, de temas de seguridad. Entonces, estos equipos los diseñamos pensando en esos usuarios, pensando en el peor de los escenarios, donde puedan inclusive hacer mal uso del equipo, porque independientemente que el equipo tenga sus normas de trabajo y sus normas de funcionamiento, pues siempre estás expenso a que algún emprendedor quiera usarlo de otra forma, ¿no? Estos equipos
no son para combustionar, son para aportar hidrógeno y oxígeno al proceso de combustión y hacerlo más eficiente. De esa manera se generan los ahorros. Sí. Entonces, estos equipos realmente los hicimos con toda la intención de que cualquier usuario no especializado los pueda trabajar con seguridad. De acuerdo. Pues suena. Oye, pero entonces, a ver, y regresémonos ahora a la mediana empresa. Vamos a decir, soy también una empresa que hace tostadas. En México la tostada es la tortilla como deshidratada, cocida, más cocida, ¿no? Porque tostada en otra parte de América Latina es como que un pan. Esos que ya llegan a autoservicios, a grandes mercados, a mayoristas, no son las grandes empresas, pero son medianas empresas. Ellos también tienen mucha oportunidad de utilizar tus máquinas de hidrógeno, ¿no? Para mí sigue siendo el mismo mercado porque es un mercado que no está especializado para usar estos equipos, pero que realmente se puede ver beneficiado. Aquí con el hidrógeno sucede como pasa cuando llevas a tu esposa a McAllen. ¿Qué necesitas para ahorrar más? Que gastes más, ¿no? Entonces aquí en las empresas que tienen un mayor consumo son las que se pueden ver beneficiadas con un retorno de inversión más rápido. Y si esas empresas utilizan gas LP, yo asumo que utilizan gas LP porque no están en posibilidad de utilizar gas natural, acorde a la geolocalización de la empresa, ¿no? El gas LP es un combustible más caro que el gas natural. Y en estas empresas que utilizan este tipo de combustible o algún diésel o algún combustóleo, el ahorro es más inmediato que si se utiliza gas natural. Entonces, las empresas medianas, incluso las empresas pequeñas, proporcionalmente, pues tienen una muy buena capacidad de generar ahorros acorde a las ventas que tienen. Oye, fíjate, entonces, para irme lo explicando yo solo. A ver. Yo tengo un mini pyme, tú me haces una máquina de acuerdo a las necesidades que yo tenga. Es un traje a la medida. Así es. Si tengo una empresa que hace tostadas, que ya llego a autoservicios, mayoreo, quiere decir que trabajo 3 turnos, 7 días a la semana, tú me haces otra máquina de ese tamaño para esas necesidades. Desde luego. Y si tengo una empresa cementera o automotriz, que toda la parte de acero que mencionabas, me haces también una máquina del tamaño para esa. Del tamaño empresa. Y con las especificaciones que requiere esa empresa. Qué buen punto tocas, porque realmente así es nuestra gama de productos. Si nos vamos a los productos más pequeñitos, son productos que pueden tener un retorno de inversión de 7 a 12 meses. Para un comercio para un comercio donde la operación es manual, no necesitas mayor cosa más que abrir la válvula y ya estás inyectando el hidrógeno al proceso. De ahí, una empresa que fabrica para terceros alimentos, a lo mejor necesita algo más especializado y automatizado. Bueno, ahí va el mismo principio de funcionamiento, pero lo automatizamos al sistema para que entre automáticamente al proceso de combustión sin requerir la interacción de nadie. De ahí nos vamos a la industria mediana o industrias globales, donde tienen ya ciertos procesos de seguridad industrial, donde requieren cosas más complejas, como un PLC de seguridad, proceso completamente automatizado, cierto tipo de pruebas, las hacemos también. Y de ahí nos vamos a la industria pesada, como la industria cementera, la industria acerera, que por las condiciones medioambientales en las que trabajaría el equipo, pues requieren otro tipo de aplicaciones, requieren una automatización en ciertos procesos, y nuestra gama de productos básicamente cubre toda el área industrial. Oye, platícame un poquito, pues hemos hablado de que ya hay una agenda, para descarbonizar el planeta y a través de la industria. ¿Cómo lo ves tú que lo está recibiendo pues los empresarios? ¿Cómo lo está recibiendo el mercado? Lo están recibiendo con la responsabilidad social que implica seguir la agenda global. Las empresas trabajan, producen, generan
desde su historia de vida, ¿no? Pero estamos llegando en un punto que se le llama punto de partida en esa agenda de descarbonización, donde empiezan a cambiar las reglas del juego, donde la industria global le solicita a sus proveedores que comiencen a descarbonizar sus procesos para que puedan seguir siendo proveedores a la vuelta de 5 años, a la vuelta de 10 años. Entonces ya estas iniciativas de comenzar a ver por la reducción de emisiones, el ahorro de agua y otra serie de situaciones, ya empieza a ser de cierta forma por una obligatoriedad global de los requerimientos de estas empresas. Nos tocó el caso de una empresa que fabrica polietileno. El 90% de su producción se va para Estados Unidos y su cliente les dijo, a ver, esto ocurrió hace unas semanas, ¿no? Yo tengo 5 proveedores de polietileno, en 5 años me voy a quedar con 2 proveedores. Y los 2 proveedores con los que me voy a quedar son los que me demuestren que redujeron su huella de carbono. Bueno, esto está pasando en todas las industrias. Fíjate que le acaba de tocar y es muy cierto, y yo creo que nos va a llegar a la mediana empresa, porque va a decir, se lo están pidiendo a todos los proveedores grandes de las grandes automotrices de Estados Unidos que hagan ese paso. Y luego nosotros tenemos algo que somos proveedores de los proveedores, estamos metidos en la cadena de suministro. Así es. Va a llegar el momento en que yo, mediana empresa, me lo van a pedir. Y voy a andar como loco porque me dijeron que tengo 6 meses para hacerlo, porque hay veces, tú dijiste 5 años, pero aquí hay veces nos han avisado que sí, claro, métete al mercado de la sustentabilidad en 6 meses y tú me dices cómo, o métete a digitalizar en 6 meses y tú hazle como quieras. Tú, esos 5 años a veces se vuelven 6 meses. Le van a pedir que en 6 meses entre al mercado de la descarbonización y van a andar queriendo que le tengas una máquina en 2 meses para que tengan 4 para probarla. Es muy cierto, va a ser, el mercado nos va a ir metiendo a esa descarbonización. Fíjate que pero bueno, a lo mejor nos brincamos algo muy rápido. Siempre que vamos a utilizar una máquina, ¿va a haber ahorros? ¿O tenemos descarbonización y ahorros? ¿O se puede separar se puede separar ahorro? Qué interesante punto acabas de tocar, Javier. Mira, estamos trabajando con una empresa en la industria automotriz. Nosotros hacemos un pronóstico y una evaluación en base a los datos de entrada de los procesos de producción. Y en la evaluación que hicimos, salía un retorno de inversión de 7 a 10 años. Esto es experimental, también se los hacemos saber. O sea, nosotros no sabemos en realidad cómo se va a cortar, cómo se va a comportar el ahorro, pero tenemos unas fórmulas internas con las que trabajamos y podemos hacer una expectativa del impacto del hidrógeno. Pero hasta que no se hace la prueba, no tienes realmente una certeza de cómo va a suceder. Sí. Y hacemos escenarios muy conservadores para poder hacer este tipo de pronósticos. Y dentro de esos escenarios conservadores nos salió que teníamos un retorno de inversión entre 7 y 10 años. Cuando lanzamos la propuesta, dijimos, bueno, pues no es interesante el caso en realidad. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que aceptaron la propuesta, aún con ese retorno de inversión largo, porque están realmente siguiendo una agenda para poder ver de qué manera el hidrógeno impacta en su proceso de producción. Entonces, realmente son cosas que a lo largo del desarrollo de comercial que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que muchas de estas empresas se están acercando a hacer esas pruebas que comentabas en un inicio. Del empresario, a ver, tráeme una prueba de éxito. Es que esto es algo que está entrando en el mercado. Sí. Y los electrolizadores puede ser una forma muy rápida de evaluar qué beneficios puedes tener en tu proceso. Pero si no lo ha hecho alguien, o si ya lo hizo alguien y no comparte la información, porque todavía sigue siendo un tema
de beneficios que se han generado para su industria, o para su nicho, o para su marca, pues esto es muy nuevo. O sea, no vas a tener datos de primera mano si tú no los detonas. Sí. Fíjate que acabas de dar un ejemplo y se me vino a la cabeza otro que voy a poner. Donde una planta, creo que allá por Chihuahua, Sonora, ya no me acuerdo la ciudad. El problema era de que no tenían el suficiente gas. Ellos tenían trabajo para 3 turnos, 6 días a la semana. Uh-huh. Pero no tenían el suficiente gas. No les llegaba el suficiente gas a la ciudad para trabajar todos esos turnos. Entonces, aquí, si hubiéramos habido de las máquinas de hidrógeno, uh-huh, vas, potencializas el poco gas que les llegaba y podías a lo mejor llegado a trabajar los turnos. Entonces, yo creo que aquí también para las empresas no es el retorno de la inversión de 6, 5 años, sino el producto más caro es aquel que no producís, que no lo fabricaste, uh-huh, y no lo pudiste vender, teniendo una orden de compra. Claro. ¿No? Entonces ahí también eso se queda entre los números al aire, uh-huh, porque dice, sí, pues el retorno de la inversión de 6 años. Sí, pero a lo mejor no tienes el suficiente gas en la ciudad donde estás. ¿Qué pasó si esto... nadie esperaba una pandemia, ¿no? Uh-huh. El gas valía 1.40 y a mediados de pandemia andaba hasta en $6. Uh-huh. Entonces, imagínate esa gente, el retorno de la inversión no hubieran sido 7 años, hubieran sido 1.5 años porque se les creció el costo del gas enorme, y eso sí había gas, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es muy cierto. Yo creo que a lo mejor como cualquier cotización o cualquier proyección, hay muchas variables que no podemos controlar que, uh-huh, pueden ayudar o afectar esto, ¿no? Claro, se generan ventajas competitivas finalmente también, sí, y también al tener una ventaja competitiva, pues no es algo que quieras compartir con, sí, los demás, ¿no? Sí. No, y la otra es que esta persona que no podía producir por falta de gas, sus clientes lo penalizaban porque no le surtía lo que le habían pedido. Entonces tenía doble garrotazo. Uh-huh. Entonces digo, bueno, pero ya me estoy saliendo del tema porque me emociona, te digo, cómo puede funcionar el hidrógeno. ¿Cómo ves tú? ¿Qué pasos siguen para que aquí los makers que nos están escuchando, si no tienen esa gran industria o son proveedores de grandes industrias, puedan hablar del hidrógeno y ir con su cliente más grande y decirle, oye, ¿ya pensaron en el hidrógeno? ¿Cómo estás viendo tú esa parte en la cabeza del mexicano? Fíjate, se me acaba de ocurrir esto, porque estamos hablando de algo que pueda ser masificado, ¿no? Uh-huh. ¿De qué manera pudiéramos masificar el uso del hidrógeno en el área comercial? Sí. Y para mí, pudiera ser, oye, pues yo mi producto, mi alimento, el pan, las tortillas, lo que le suministro para la empresa, para la industria de alto consumo, uh-huh, en el área alimenticia, pues yo utilizo el hidrógeno dentro de mis procesos. Y al utilizar el hidrógeno dentro de mis procesos, estoy ahorrando un 30% de gas. Ese 30% de gas que estoy usando, si hago la conversión, si lo hubiera quemado, hubiera generado tantas emisiones de CO2 a la atmósfera. Bueno, mis procesos, todas mis máquinas procesadoras de alimento utilizan el hidrógeno y en total he logrado reducir tantas emisiones anuales de CO2. Uh-huh. Entonces, si en un momento las empresas globales o las grandes cadenas comerciales te exigen para suministrarles producto, hacer algo en pro de la descarbonización, pues ya tienes algo ahí. Uh-huh. Y es algo que es muy alcanzable porque son equipos relativamente económicos que pueden generar y detonar un retorno de inversión para esas pequeñas empresas de 7 a 12 meses. Sí. Y yo tuve una persona que le platicaba y me decía, yo uso combustóleo, Javier, no, es mucho más barato que el gas. Uh-huh. Pero creo que después de usar combustóleo hay una inversión muy grande en químicos, ¿no? Si hicieran las cosas como se marcan en la legislación gubernamental, pues sí hay un tema para preparar el combustóleo para usarlo, que tiene que estar
con cierta liquidez, entonces hay que hacer un proceso de precalentamiento y eso tiene un costo. Hacer el tratamiento de los residuos de la combustión del combustóleo también lleva un costo importante y a final de cuentas, si el combustible es más barato, sí, pero procesarlo y quemarlo lleva unos costos periféricos que eventualmente pues tienes que meter dentro de la ecuación de tus costos de consumibles, ¿no? Uh-huh. Entonces, incluso esos combustibles que son de pobre combustión, que son más difíciles de combustionar, como combustibles sólidos, carbón, coque, o combustóleos, diésel, que son combustibles que tienen una mayor dificultad para hacer combustión, son beneficiados con el hidrógeno. ¿Qué es lo que pudiera impactar en ese tipo de combustibles de manera benéfica para el usuario final? Pues al extraer la mayor cantidad o el mayor potencial de calor al proceso, por un lado, utilizas menos combustible y por otro lado, disminuyes las emisiones de CO2 porque se quema bien el combustible. Uh-huh. Combustibles de difícil combustión producen mucha materia particulada a la atmósfera, muchos contaminantes, uh-huh, muchas emisiones de CO2. Si lo quemas como debe de ser, les extraes el mayor poder calorífico, ahí es donde está el ahorro. Ahí es donde está la oportunidad del hidrógeno como un catalizador de los combustibles primarios que se utilizan en el mercado mexicano, uh-huh, y global inclusive. Sí. Oye, pues muy interesante, creo que hemos hablado ya de a quién puede estar dirigido, de costos, de contaminación, de limpieza, descarbonización, uh-huh, de usos, mediana, grande empresa. Pues como para ir cerrando, ¿qué mensaje le puedes dejar tú en base a tu experiencia de ya llevar muchísimos años hablando de hidrógeno? ¿Qué le puedes decir al público en general que también nos puede estar escuchando, aparte de los makers, uh-huh, del hidrógeno? ¿Cómo quieres cerrar la plática del tema del hidrógeno? Bueno, como mencionamos, hay una agenda global con proyectos globales y son megaproyectos. Yo he estado en esas conferencias en diferentes partes del mundo y el tema es el mismo: inyección de hidrógeno en los suministros, en la red de gas natural, okay, para descarbonizar el gas natural, sí, un porcentaje, y reducir las emisiones proporcionalmente. Sí. Y ese es el mensaje desde hace 20 años. Pero la Agencia Internacional de Energía marca al hidrógeno como un vector energético que es muy importante dentro del rompecabezas de descarbonización y invita a las empresas a utilizarlo en sus procesos ya. Uh-huh. No dice cómo. Sí. Y es que en realidad no hay un cómo todavía, Javier. Sí. Esto es lo que quisiera dejarles. Sí. No hay un cómo. Hay que desarrollar, y nosotros como empresa cooperamos, uh-huh, con la industria para implementar el hidrógeno en los diferentes sectores comerciales, industriales, sí, y de alto consumo. Sí, pero el cómo con el que tú estás participando es fabricar una máquina. O sea, lo que acabas de decir se escucha que casi es mitad del gobierno y mitad algún privado, uh-huh, para poderlo hacer de esa manera. El cómo estás estudiando ahorita es: armas una máquina, uh-huh, se la llevas a su lugar físico de trabajo. Así es. Y ahí se ponen a generar hidrógeno. Exactamente, a partir del agua. A partir del agua. Y con eso podemos generar resultados en los 3 niveles de comerciales: pequeña y mediana empresa, medianas, sí, empresas, sí, y la industria global. Sí. Pues fíjate que ya ves que a mí me da la imaginación para rato. Ya, uh-huh, me imaginaba ir en el coche, veo que traigo un cuarto de gasolina, me bajo allí a una tienda de la esquina, compro 1 litro de agua y se lo vacío. Ajá. Y ya tengo... para dar más kilometraje. Para llegar más kilometraje y terminar la semana. Hay muchas aplicaciones, Javier, hay muchas aplicaciones en todos los ojalá ámbitos. Algún día lleguemos a... Por eso decía que aquel señor que me dijo, si eso existe, te van a matar las petroleras. Ajá. Y entonces yo le dije, pues antes de que me maten, cómprame un equipo. No. Aquí no hay magia, Javier. Mira, en relación a eso del coche,
los coches tienen una ficha técnica y en la ficha técnica dicen que te dan, por decir algo, ¿no? En carretera 18 kilómetros por litro, en ciudad 15 kilómetros por litro. ¿Y cuántos kilómetros por litro en realidad recorres tanto en carretera como en la ciudad? En la ciudad, ¿no? Sí. O sea, si de 15 te da 10, más o menos esa es la proporción. Sí. Aquí el hidrógeno, dentro del proceso de producción, no hay ninguna magia, Javier. No hay... Mucha gente piensa, le vas a meter hidrógeno y vas a compensar en parte lo que te estás ahorrando por acá. Pero no es así. En realidad lo que hace el hidrógeno es hacer más eficiente el proceso de combustión, y al hacer más eficiente el proceso de combustión extrae la mayor cantidad de poder calorífico que tiene el combustible primario, y de ahí es donde vienen los ahorros. Y esta es la fórmula que tendrían que usar los empresarios, la industria, para poder buscar sus ahorros en sus propios procesos de combustión. Pues muy interesante. Aquí nos pudiéramos aventar, yo creo que otras 2 horas platicando del tema, porque se ve que nos gusta a los dos. Pues nos vas a dejar tus redes sociales, toda tu información, para que aquí en el podcast salga cómo pueden contactar contigo. Pues tú puedes montarlo en cualquier parte del mundo, ¿no? México, Latinoamérica, donde llegue la oferta. Desde luego, ¿no? Desde luego. Pues muchas gracias, Ángel. Muy interesante todo. Pues muchas gracias por haber venido. Gracias, Javier. Gracias por la invitación, y pues realmente esperamos que el hidrógeno pueda ser en México un pionero de manera masiva en la industria comercial. Y empezando aquí por el estado de Nuevo León. Desde luego. Eso. Muchas gracias, Makers. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.